En 1879, en la ciudad de Ulm, Alemania, nació un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. A los pies de los Alpes suizos, Albert Einstein llegó al mundo con una cabeza tan grande que su madre pensó que tenía problemas. Afortunadamente, no fue el caso, solo estaba lleno de ideas. Albert era un niño curioso, siempre haciéndole la vida imposible a sus padres con preguntas. Su primera palabra no fue a mamá, o a papá, sino ¿por qué? En la escuela, Albert no destacaba precisamente por ser el alumno más aplicado. Sus profesores pensaban que no llegaría muy lejos porque cuestionaba todo. No podían estar más equivocados. Estaba más interesado en las preguntas que en las respuestas, un hábito irritante para un sistema educativo diseñado para crear obedientes funcionarios. A los 16 años, Einstein se trasladó a Suiza donde recordó que le gustaba mucho lo que él llamaba sus hobbies científicos. Para sorpresa de todos, logró entrar en el Politécnico de Zúrich. No fue exactamente fácil, su naturaleza rebelde chocaba constantemente con sus profesores. En lugar de atender clases, pasaba horas en la biblioteca o divagando por los campos suizos, imaginando cómo sería cabalgar sobre un rayo de luz. Tras graduarse, no conseguía trabajo. Por fin, encontró empleo en una oficina de patentes en Berna. Mientras revisaba solicitudes aburridas de invenciones, su mente permanecía en las estrellas. Allí empezó a desarrollar las ideas que cambiarían nuestra comprensión del universo. En 1905, a la edad de 26 años, Albert publicó 4 artículos revolucionarios en la revista Annalen der Physik, que sacudieron los fundamentos de la física. Uno de esos artículos contenía la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, sugiriendo que masa y energía son intercambiables. Por supuesto, al principio a nadie le importaba. ¿Le decían E igual a mc al cuadrado? Claro, y yo soy el Kaiser. Pero Albert persistía. Su teoría de la relatividad especial y después la general, cambiarían como entendemos el espacio y el tiempo. Le envió una carta al presidente de los Estados Unidos pidiéndole que desarrollara una bomba atómica, y así, Einstein pasó de ser un hombre de ciencia a un hombre eminentemente influyente en política. Pero no dejó que la fama se le subiera a la cabeza, y cuando no estaba viajando por el mundo ofreciendo conferencias con el pelo encrespado y la lengua afuera, se le podía encontrar jugando con su violín y tratando de descifrar una teoría del todo que uniera la relatividad con la mecánica cuántica. En 1955, Albert Einstein falleció en Princeton, Nueva Jersey. Su cerebro fue retirado y preservado. Años después, su hija, al enterarse, exclamaba: «¡Oh, fenomenal! Ahora se exhibe al viejo en tarros». El legado de Albert Einstein no se encuentra en sus frascos cerebrales, sino en cómo transformó nuestra visión del universo. Así fue como un niño curioso y testarudo, que preguntaba, ¿por qué, más que ningún otro niño, llegó a ser uno de los científicos más influyentes de la humanidad? Su historia nos recuerda que las mejores preguntas no siempre tienen respuesta, y a veces, así es mejor.